Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Muy buen sábado para todos. Ya les voy contando que hoy tenemos un programa realmente muy variado porque vamos a estar hablando del aumento de las consultas por síntomas respiratorias. Bueno, justamente al respecto vamos a estar conversando con la doctora Rey. También una importantísima campaña de prevención del suicidio que se está llevando adelante y una visita estelar con una actriz y comunicadora muy querida. Pero veámoslo en los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica la neumonía, sus causas y cómo se trata. Conversamos sobre el suicidio y su impacto en la sociedad. Y nos visita la comunicadora y actriz Catalina Ferrán. Hacé tu pedido en Farmacia San Roque llamando al 0800-3456 y te lo llevan a tu casa. Farmacia San Roque, viví bien. Y momento de recibirla a ella, la doctora Rey. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, Soledad. Bueno, qué tema importante, decía en el comienzo, un aumento en las consultas por síntomas respiratorios. Es así. Pero hoy específicamente vamos a hablar de neumonía, que no nos ponemos de acuerdo si neumonía, si neumonía. Neumonía le digo yo, neumonía le dice ella. Ahí está. No sé. En el ambiente médico se dice neumonía y está mal dicho, va con tilde. Pero bueno, lo que quiero decir es que neumonía, neumopatía aguda, congestión, infección pulmonar, es todo lo mismo. Bien. Y de eso es lo que vamos a hablar. Hemos hablado de faringitis, cuando hay una inflamación de la faringe, bronquitis, cuando hay una inflamación de los bronquios, que es toda la cañería que lleva el aire a los pulmones, y hablamos de neumonía, cuando lo que está inflamado es el parénquima pulmonar, donde se produce el intercambio de oxígeno, que llega al oxígeno y se va al anhídrido carbónico, ahí está afectado. Entonces, si nosotros tenemos un esquemita, bueno, lo tenemos, pero cuando lo tengamos los vamos... Ahí, acá está, perfecto. acá está. Entonces acá lo que tenemos son los alvéolos normales. Esto es lo que está en nuestro pulmón, está constituido por varios alvéolos, que son los que se encargan de ese intercambio entre el oxígeno y el anhídrido carbónico. Entonces, esto es aire. Nosotros cuando respiramos y decimos diga 33, lo normal es sentir el aire. ¿Qué pasa cuando hay una inflamación, hay una infección? Ese aire se sustituye por líquido, por ese líquido de la infección, y eso es lo que da una neumonía. Claro. Y es cuando el médico te ausculta y te dice diga 33 o hace la percusión, lo que está diferenciando es eso, es ese espacio alveolar que está ocupado por aire o por líquido. Al estar ocupado por líquido va a explicar parte de los síntomas que causa la neumonía. Por ejemplo, la fatiga, la falta de aire, el aumento de la frecuencia respiratoria. Es una infección de un parénquima pulmonar, es una infección más grave que una bronquitis, por lo tanto, siempre se acompaña de fiebre alta, 37, 38, 39 puede llegar. Puede dar también un dolor tipo puntada, cuando uno respira hondo y queda como un dolor intenso y después afloja. Ese dolor que se llama dolor tipo puntada es que habla de una afección de la pleura, que es la membrana que recubre el pulmón. Es un cuadro que aparece rápidamente, un cuadro agudo que puede seguir a una infección respiratoria tipo un resfrío, un catarro, y que viene mejorando pero que no termina de mejorar y empieza con fiebre posteriormente. Ahí hay que estar muy atento. La tos y la expectoración, son muy importantes. Y la expectoración es una expectoración muchas veces herrumbrosa, un color ladrillo, que es característica de la afección del parénquima pulmonar. Las neumopatías agudas, la causa son bacterias, o sea, hay múltiples causas, pero son microorganismos y fundamentalmente bacterias. Y dentro de las bacterias hay una que se llama Streptococcus pneumoniae o neumococo, que es la causa de mayor prevalencia. Y está también el micoplasma. Me preguntabas cómo se trata con antibióticos. Y a veces se asocia más de un antibiótico para combatir en forma empírica, sin saber realmente cuáles de estos dos gérmenes pueden estar implicados, entonces se cubre con 2 antibióticos. Es un cuadro que... ¿Es contagioso? No, no es contagioso. No es contagioso porque es
el germen entra por la vía aérea y produce este proceso en la persona que lo tiene. Lo que va a diferenciar muchas veces es el estado de salud previo del huésped. No es lo mismo tener una neumonía teniendo menos de 2 años o más de 65, si ser un adulto sano o tener alguna enfermedad, o incluso dónde estar uno, si hay neumonias intrahospitalarias, neumonias en los residenciales, en las casas del adulto mayor. Entonces, la diferencia de esos cuadros son fundamentalmente los gérmenes que pueden estar implicados, entonces los tratamientos que van a estar dirigidos. Las neumonias en general tienen una buena evolución, requieren, primero para diagnosticarla es la clínica, como veíamos estos síntomas, muchas veces la realización de una radiografía de tórax para ver la ocupación, la extensión, si es un solo pulmón o está comprometido en los 2 pulmones, exámenes de sangre para ver cómo es la respuesta del organismo, los glóbulos blancos, la velocidad de eritrosedimentación, el PCR, exámenes de sangre, y a veces, en algunos casos, es necesario hacer una tomografía. Pero muchas veces con la clínica, el médico, como te decía, buscando todos estos síntomas, con eso ya se llega. En casos en que hay enfermedades, se busca también el cultivo de expectoración para encontrar cuál es el germen que está implicado. La evolución, normalmente, esta neumonía adquirida en la comunidad, en un paciente previamente sano, es muy buena. En 7-10 días de antibióticos, el proceso se resuelve, tiende a mejorar, disminuir los síntomas, desaparece la fiebre, el paciente se siente mejor, se requiere que esté guardado, hacer un reposo relativo entre 10 y 15 días o no hacer ejercicios físicos intensos, y después la resolución es una resolución lo que llamamos ad interum. En el parénquima no quedan secuelas. En algunos casos, fundamentalmente en fumadores mayores de 50 años, se recomienda después de una neumonía hacer una placa de tórax de control a los 2-3 meses para ver que ese foco se haya resuelto totalmente y no haya ninguna condición predisponente, fundamentalmente buscando un cáncer de pulmón que esté abajo de esa neumonía o que haya sido favorecedor de esa neumonía. Bueno, entonces, muy clara, doctora. Y lo muy importante, vuelvo a decir, es la vacunación antigripal, porque una de las complicaciones de la gripe es la neumonía. O sea que dándonos la vacuna antigripal evitamos es una de las causas para evitar la neumonía. Bueno, muy bien, hay que hacerle caso a la doctora, que viene insistiendo con la importancia de la vacuna de la gripe, que por lo que tengo entendido viene muy bien. Viene bien, pero tenemos que seguir con buena adhesión. Y prometo, me queda pendiente vacuna antineumocóxica, lo hablamos en otro. El próximo programa, mire, doctora, ya se lo agenda. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero decirles que si han notado una pérdida de visión o quizás están esperando para operarse esa catarata que les impide ver con normalidad o quieren tener un diagnóstico preciso, bueno, no esperen más porque en Oftalmovisión pueden agendar su consulta en 24 horas. Van a encontrar un staff de 11 oftalmólogos especialistas con modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenden su consulta que aún les queda mucho por mirar. Y les cuento que fuimos hasta Oftalmovisión y esta vez hablamos sobre el lagrimeo ocular. Véanlo. Si a usted le lloran los ojos, sepa que puede tener la vía lagrimal tapada. ¿Qué es la vía lagrimal? Es el sistema de drenaje que se lleva la lágrima que va a lubricar al ojo hacia la nariz, a través de un sistema de canalículos, un saco lagrimal y otro conducto hasta la nariz. Cualquiera de estas partes de las vías lagrimales puede estar obstruida. Hay que hacer un diagnóstico correcto, una consulta con un especialista que sepa sobre vía lagrimal para ver cuál es la mejor solución para usted. En el caso de que sea una obstrucción de la vía lagrimal baja, que son las más frecuentes, la solución va a ser quirúrgica, es decir, que tiene que operarse. Pero hoy en día la cirugía la podemos hacer a través de la nariz, que es una cirugía rápida, sin cicatriz, con un muy lindo posoperatorio. Por lo tanto, les recomiendo que si lo que tienen es un lagrimeo espontáneo, sepan que esto no es normal que el ojo llore solo. Deben hacer la consulta para buscar su solución. Y quiero contarles que Secom es la empresa líder, brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora además cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022.
garantizando de esta forma la protección de la información de los afiliados, de los colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y vamos a trasladarnos al living junto a la doctora Rey porque vamos a hablar de una importante campaña que además cuenta con una intervención urbana a propósito de la necesidad de generar conciencia y prevención sobre el suicidio, que tiene cifras alarmantes realmente en nuestro país. Vamos a la nota, ¿me acompañan? Bueno, doctora, acá estamos. Vamos a darle paso a nuestras invitadas, si les parece. Estamos con Catalina Barria, que es psicóloga, y Alejandra, el apellido Pisani, que es familiar de una víctima de suicidio. ¿Cómo están? Muy bienvenidas. Gracias. Bueno, gracias. Esta intervención que quizás algunos ya escucharon hablar a través de los medios de comunicación porque tuvo mucha repercusión, se llama La Última Foto, donde justamente se ven en carteles, podríamos decir, ¿no? En una intervención urbana, fotografías de personas, pero no en un sentido de homenaje, ¿verdad? De personas que se han quitado la vida y con eso se quiere generar un impacto a nivel de la sociedad y de la opinión pública. Sí. Vamos a empezar por ti, si te parece, Cata. Contanos cómo surge la idea y por qué hacerlo de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué buscar esa forma de generar conciencia? Bien, esta es una idea que se remonta ya hace 1 año y medio, un poco más de 1 año y medio, cuando el Grupo de Prevención y Comprensión de la Conducta Suicida de la UDELAR, que es un grupo que viene investigando temáticas vinculadas al suicidio hace ya más de 10 años, empezamos a pensar de alguna manera qué otras formas, el grupo ya había participado en algunas otras campañas, podíamos seguir problematizando sobre el suicidio con una mirada que tenga foco justamente en los supervivientes del suicidio, que vendrían siendo todas las personas o allegadas a alguien que... los familiares. Los familiares, los amigos. Amigos, colegas de quienes se han suicidado. Fue ahí que nosotros, como referencia a CALM, que es una organización del Reino Unido, que ellos, la sigla de CALM es Campaña contra la Vida Miserable, hicieron La Última Foto en Reino Unido. Y fue una campaña que tuvo un impacto social sumamente importante porque lo que colocaba en la mesa y en la sociedad era justamente el mostrar la última foto de personas que se habían suicidado, fotos de personas normales, de familias que vienen de distintos lugares y que lo que tenían particularmente era quizás fotos, y quienes se han acercado a la muestra es que son personas comunes y corrientes que están felices, que bueno, esas fueron sus últimas fotos. Nosotros nos juntamos con Cal a través de ahí de un contacto que teníamos de una uruguaya que vive allá, que nos contactó con la organización, quienes rápidamente, al enterarse también de cómo está Uruguay en el panorama mundial y en el panorama latinoamericano, no dudaron en colaborar con nosotros, y fue ahí que empezamos con un proceso de contactar, en este caso, a las familias. Que se pusieron a disposición, ¿verdad?, para colaborar con la iniciativa de tomar conciencia, de prevención, más allá de, lógicamente, el impacto que produce ver esa imagen, esa foto de ese ser querido que ya no está en una exposición como esta, ¿no? Vamos a darle paso, si te parece, entonces a Alejandra. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alejandra, a ustedes. contá tu historia familiar, contanos por qué estás aquí. Y bueno, yo me sumé a esta campaña ya hace muchos meses atrás, participando en un taller en una casa de salud mental en Colón. Ya había participado de anteriores talleres porque el tema, bueno, siempre me interesó. Aparte, mi hermana se suicidó hace 29 años. Si ahora no se habla del tema, imaginen en tantos años atrás. Mi hermana tenía 19 años, se llama Paula. Era una persona, digo, para nosotros feliz, con familia, con amigos, muy buena estudiante, con pareja. Venimos de una familia muy bien conformada, digo, felices. Una bomba. Y bueno, para nosotros fue de repente. No vimos señales.
porque a veces te dicen las señales, que podía estar triste, que podía, no, al contrario, no vimos señales. Ella llegaba al lugar donde llegaba, todo se iluminaba, como yo lo dije en el relato, era el alma de nuestra familia en las fiestas, en las reuniones. ¿Y qué fue una bomba. Encontraron con el tiempo a lo que había pasado? Explicación, no hay. Tuvimos para nuestra familia, bueno, el primer momento fue un shock, una bomba, no saber para dónde arrancar. Aparte, yo estaba casada hacía poquitos meses, entonces me había ido de casa y mi hermana había quedado con mis papás. Y ahí te empieza todo ese sentimiento de culpa, que lo cargué mucho tiempo, muchos años. ¿Por qué no vi? ¿Por qué no pude hacer? Si siempre estábamos en contacto, bueno, habíamos vivido juntas hasta hacía poco. Y bueno, ese sentimiento de culpa lo teníamos todos, ¿no? Mi mamá, mi papá, digo yo, la familia, los amigos. Después también después te viene como esa bronca de decir, ese enojo, que también, digo, es una etapa que tenemos que transitar, ese enojo de no poder haber visto, más yo soy docente, trabajo con niños, entonces como que uno también está acostumbrado a escuchar a las personas, ahora, a hablar mucho. Alejandra, es recurrente que pase eso, ¿no? Que sea muy difícil poder ver esas señales en los seres queridos que quizás luego se quitan la vida, porque lo hemos escuchado de otras historias también. ¿Qué pasa? A ver si, Cata, tú nos podés ayudar es que estudiás junto a este grupo, ¿verdad?, de Laudelar, todo lo que tiene que ver con el tema del suicidio. ¿Es realmente así? O sea, ¿se puede prevenir? ¿Se puede con la familia? ¿Qué tenemos que decirle a la gente? Sí, el suicidio como fenómeno multicausal tiene muchísimas aristas, por eso también resulta tan complejo quizás el poder identificar todas las señales o identificar quizás qué es lo que está pasando a una persona, pero lo que nosotros sí pensamos es que detrás de cualquier persona que se quita la vida hay un sufrimiento psíquico importante, y que de alguna manera lo que nosotros también queremos mostrar con esta campaña y en base a tu pregunta es que de alguna manera el suicidio sí se puede prevenir y cómo hay que sacarlo del lugar en el que está, que es ese lugar silencioso, el lugar tabú, el lugar estigmatizante, no solo para quien se suicida, sino para la familia. Entonces, con la campaña lo que nosotros pretendemos es interpelar a la sociedad pensando que esto es algo que le puede pasar a cualquier persona, a cualquier familia y que no está en el lado de familias que padezcan problemas de salud mental o que tengan alguna problemática específica. Entonces, desde ahí, una de las ideas fuerzas y que es con la que hemos acompañado la campaña es que hablar puede salvar vidas y esta campaña también se acompaña de un dispositivo importante que no solo son los cubos y las imágenes que están en la fotogalería, sino que es todo el respaldo de material de información, que viendo y talleres que en el fondo lo que pensamos es que hay que hablar de esto, es decir, de la salud física, a uno le duele algo y hablamos y vamos y consultamos al médico, entonces hay que empezar a hablar de lo que es salud mental, hay que empezar a hablar de lo que es te preguntaban suicidio. ¿De qué se murió tu hermana? Es difícil decir mi hermana se suicidó, ¿no, verdad? Es difícil, pero en nuestra familia siempre lo lograron decir. Siempre lo logramos decir. Es más, yo tengo 2 hijos. Mis hijos nacieron, mi hija nació 3 años después del suicidio de mi hermana y mi hijo 2. Y sin embargo, para ellos es una tía presente, es una tía que conocen, porque en nuestra casa siempre estuvo presente, la recordamos y bueno, y uno aprende también en esa parte que uno va transitando, el enojo, la bronca también, digo, esto nos tiene que dejar un aprendizaje. Entonces, bueno, uno se aferra a la vida y a decir si vale la pena vivir, digo, si tendremos, digo, cosas para hacer. Y esa fue la enseñanza. Mis hijos se enteraron, al principio, claro, no les dijimos lo que había pasado, pero cuando mi hija tenía 12 años,
mi hijo un poquito más chico, sí, se les contó lo que había pasado. No se ocultó. Tampoco estaba oculto, yo vivía en un complejo de viviendas, entonces todos sabían la situación. Y también cuando nos preguntaban y yo contestaba, mi hermana se suicidó, la gente tiende a decir, disculpa la pregunta, le digo, no, porque no es lo mismo decir, sí, se murió por una enfermedad, se suicidó, es una palabra que no nos animamos a decir, pero sí, lo pudimos lograr, lo enfrentamos como familia. Y bueno, hoy lo podemos estar hablando. Además, eso va también con el hecho de que antes incluso se creía que no hablando del tema se ayudaba a no generar un efecto contagio, ¿verdad? En aquellas personas que pudieran tener quizás la duda o demás. Y hoy realmente es el camino inverso, ¿verdad? Principalmente los hombres, el 80% de los hombres que son, bueno, por lo general mucho más introvertidos, quizás les cuesta mucho más pedir ayuda, son las principales víctimas del suicidio en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de que tenemos el doble de tasa de suicidio que el resto de los países de América Latina en una población tan pequeña como la nuestra. Y que no se arregla solo con medicación, porque esa es la otra. Es suicidio, ¿y qué pasa con los psiquiatras? No, porque tenemos una población súper medicada, súper... si miráramos los que toman antidepresivos, ansiolíticos, es muchísimo, más que la media. Y no altera el índice de suicidio, o sea que no va por ahí. ¿Han encontrado alguna explicación a por qué en Uruguay pasa este fenómeno de que tengamos una tasa tan alta? Y no hay una explicación única, pero yo creo que también lo que nosotros queremos con esta campaña es empezar a problematizar sobre otros factores que, como decías tú, van más allá de quizás lo médico. Sí. Es pensar la soledad de las personas mayores, cómo es nuestra cultura, cómo en el fondo la exigencia de felicidad, por supuesto, los procesos de duelo, es decir, el dolor que sufren los supervivientes de suicidio es distinto al de otras muertes. Entonces, ¿cómo acompañamos la sociedad uruguaya a las personas o a los dolientes que quedan? Esa es una de las preguntas que traemos acá, y es cómo también la cultura uruguaya acompaña nuestros procesos y de alguna manera qué características tiene que nos pueda hacer reflexionar sobre el fenómeno del suicidio como a nivel más individual, social, cultural, que en el fondo es lo que nosotros traemos con esta muestra, que es sacarlo del lugar de la individualidad, sino que es interpelar al ciudadano a pie, como decimos nosotros. Claro, por eso y al colectivo, a la sociedad. Por eso, bueno, busquen esta muestra, estos talleres también que acompañan la última foto, así se denomina esta campaña, para generar conciencia, para hablarlo en casa, sí, ¿verdad? Para hablarlo con los hijos. Hablar más, escuchar más a nuestros hijos, los que somos docentes, a nuestros alumnos, escucharlos, siempre ser orejas y estar, estar capaz que más atentos, ahora que tenemos también más herramientas. Pero el hablar, hablemos, como decimos, y escuchar, ya estamos haciendo mucho. Muchas gracias. Gracias por compartir. Gracias a ustedes. Bueno, doctora, nosotros continuamos y vamos a pasar a otros temas. Les quiero contar que fuimos hasta el consultorio del querido doctor Leonardo Sande, diplomado en obesidad, y nos habla justamente a propósito del concepto de obesidad de los últimos tiempos. ¿Qué nos dice al respecto? Véanlo. Presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de obesidad, un tema que tiene un tiempo ya en discusión, pero que aún se siguen planteando diferentes posturas de qué es la obesidad. La obesidad es una enfermedad en sí misma, es una condición que predispone a la aparición de otras enfermedades, o sea, su factor de riesgo. Cuando uno analiza el discurso y los argumentos de ambas corrientes, todas tienen cierta verdad y ciertas cosas que son interesantes de analizar. Lo que está claro es que obesidad implica el aumento de tejido adiposo por encima de ciertos límites y que el índice de masa corporal solamente es finito para hacer ese diagnóstico. Y lo que está claro, y es más aún importante de conocer y analizar, es el aumento del sobrepeso y la obesidad de la humanidad. El ser humano tiene un metabolismo ahorrador como otros mamíferos
que si come en exceso, ese exceso de energía se va a acumular en tejido adiposo, y si lo sometemos a un sedentarismo prácticamente obligatorio, nuestro trabajo cada vez es más sedentario y tiempo de ocio también es sedentario, es bastante esperable que la humanidad entera cada vez esté aumentando más de peso. Pero vamos a analizar los componentes que implican este diagnóstico de obesidad. Primero, el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y el cuadrado de la talla. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos y mide 1,65, 70 dividido 1,65 por 1,65. Si es superior a 25 kilogramos metros cuadrados, estamos hablando de sobrepeso, y mayor de 30, obesidad. Es finito para hacer el diagnóstico de obesidad. ¿Por qué? Porque lo primero que dije es que obesidad implica un aumento del tejido adiposo, y ese parámetro no me está diciendo por qué pesa la persona. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, un rugbyista, puede tener un índice de 28 y quizás lo que esté pesando es la gran masa muscular que tiene. Por eso es importantísimo, antes de decirle a un paciente usted tiene obesidad, es conocer el porcentaje de grasa corporal. Hay métodos quizás son más complejos de conocer este porcentaje, pero hay métodos que se pueden hacer en un consultorio fácil, como la bioimpedancia, el InBody o el DEXA, pero esto nos va a permitir conocer si el peso del paciente es por grasa o por músculo. Los límites también están establecidos: 25% de grasa como máximo para los hombres y 35% para las mujeres. Pero para seguir complejizando este concepto de obesidad, si la persona tiene un exceso de grasa corporal, lo tercero que hay que analizar es ver dónde está esta grasa corporal. Porque la grasa corporal que se relaciona a alteraciones metabólicas, enfermedades como la diabetes, hipertensión, es la grasa abdominal, la que se encuentra en el abdomen, principalmente la grasa visceral, la que se encuentra entre los órganos. A veces la grasa que se encuentra en la región glútea o en los miembros inferiores no genera tanto efecto metabólico. Y le voy a poner otro ejemplo. No tiene nada que ver que pase un chico que tenga 40 años, que sea dilipémico, con cardiopatía isquémica, que quizás tenga un índice de masa corporal de 27, no es tanto el exceso de peso, pero por todas las condiciones médicas asociadas que tiene, sí es importante que esté delgado, a diferencia de una chica que quizás tenga 35 años, un índice de 28, y el aumento de grasa corporal, supongamos que supera el 35%, pero está situado en los glúteos y en las piernas, y generalmente quizás esa grasa no tenga repercusiones en la salud. Por lo cual, lo que es muy importante es no solamente determinar el peso, la talla, el porcentaje de grasa y la localización, sino qué condiciones médicas asociadas tiene el paciente y ver cómo juega este aumento de grasa corporal en las diferentes personas. Por eso, hoy en día proponemos un concepto de obesidad mucho más funcional, que es el aumento de tejido adiposo que va a generar repercusiones negativas en un individuo. Y para eso hay que saber el peso, la talla, calcular el índice. Obviamente, sí, sigue teniendo importancia estadística y más que nada para los médicos, conocer el porcentaje de grasa, dónde está distribuida y cómo esa grasa puede interferir en la salud de un paciente. Y más importante que el concepto de obesidad, que como yo siempre digo, tiene más interés para los médicos que para los pacientes necesitan poder mejorar sus hábitos y quizás más que diagnosticarlos es importante preguntarle qué actividad física realizan, cómo se alimentan y ayudarlos a mejorar los hábitos que sí van a mejorar su salud. Muchísimas gracias, doctor Sande. Y para saber vivir mejor, también es importante saber vivir bien. Por eso yo siempre elijo Farmacia San Roque, porque encuentro todos los productos que necesito y además la buena atención. Es un sello de calidad desde hace más de 95 años. Llama ya al 0800 34 56 y te llevan lo que necesites hasta la puerta de tu casa. Acordate, 0800 34 56, Farmacia San Roque. Viví bien. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a estar conversando sobre su vida, sobre sus proyectos con la gran actriz comunicadora y además multifacética Cata Ferrán. No se lo pierdan. Ya volvemos. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Y continuamos aquí en Saber Vivir Mejor en instantes, nada más, no se pierdan una linda charla que vamos a tener con Cata Ferrán, que ya está en el living, pero antes quiero decirte que mamá vuelva a escuchar, significa que vuelva a disfrutar de sus sonidos cotidianos. Una charla,
un consejo, un te quiero. Con Audical, una marca Amplifon, es posible. Y durante el mes de mayo, dale la oportunidad a mamá de volver a escucharte como la primera vez con nuestro 2x1 en audífonos. Así que agenda una consulta gratis al 18899. Darle vida a los sonidos de su mundo nunca estuvo tan cerca. Dale la oportunidad a mamá de volver a escucharte como la primera vez con nuestro 2x1 en audífonos. Darle vida a los sonidos de su mundo nunca estuvo tan cerca. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Y continuamos y ya le damos la bienvenida a Cata Ferrán. Gracias. ¡Qué elegante! ¿Y qué? Hermosa. Bueno, es que no podía no vestirme, no lucirme al lado de ustedes dos. ¡Qué amoroso! Charla de mujeres, esto. Claro, a tono. ¿Cómo voy a decir, ay, vengo así nomás porque es sábado? Dije, no, de ninguna manera. Divina, divina, Cata. Bueno, un placer verte. Cata, Lo tenemos mismo, tantas preguntas. Sole. Porque sos una mujer realmente multifacética, ¿verdad? Sí. Además, también tenés dos vocaciones, podríamos decir, bien diferentes. Sí, porque una ha sido sí. todo el tema de la educación física, el yoga y demás. Y por el otro, esa faceta artística, actoral, de comunicadora, Absolutamente. Humorista. humorística. Sí, digamos que como actriz, yo siempre Como digo, actriz. ¿no? Sobre todo con La Culpa siempre me diferencié. Las chicas realmente tienen esa beta de humoristas, ellas generan sus materiales, yo no hago stand-up, no soy como humorista, sí, mi personalidad, bueno, obviamente que tengo mis salidas, tengo mi espontaneidad y tengo mi agudeza, pero es por ese lado sobre todo, no me considero una humorista, pero sí una actriz y aparte lo que más me gusta de diferenciarme a veces en los medios es tener esa capacidad, esa dualidad, como dice Sole, que soy una comunicadora, puedo ejercer de periodista, pero también soy actriz, entonces bueno, siempre hago influir mucho mi manera de ser y eso me gusta, me da herramientas como más ricas a la Claro. manera en la manera posible para poder comunicar y obviamente conducir. Pero sí, es verdad, pero igual, a ver, van bastante diferenciadas. Yo terminé como el colegio un poquito antes y como que la actuación, el teatro siempre me encantó, pero sobre todo para sacarme la timidez que tenía. Yo era muy tímida y Mirá. retraída. No era una niña de hacer amistades fácilmente. Sí tenía mi grupo, pero, a ver, esa típica niña que llega al cumpleaños y se va, que se queda, dice que se queda a dormir, pero la vienen a buscar porque no se queda. Era ¿Quién así. hubiera imaginado a Cata así, no? Muy, No. pero a niveles enormes, ¿no? No te digo problemas, pero no hablé hasta los, te digo que años, tipo 3 años que como no emitía muchos sonidos. Todo un contexto bastante Después extraño. la vida compensa. Claro, totalmente. Ya, Pero es ya bueno tengo saberlo handicap a favor. para esas mamás y papás que a veces no nos Sí. preocupamos de que mi hijo, que mi hija... Exacto, exactamente. No, pero es verdad. Pero bueno, siempre con un mundo interior bastante desarrollado y bastante sensible. Pero bueno, siempre, como ya te digo, más en burbuja. Eso a veces viene por los padres, ¿no? Una mamá muy sobreprotectora. Y bueno, yo bastante aferrada y apegada a mi núcleo familiar. Pero bueno, hice teatro un poco para eso, me gustaba obviamente, pero como para, viste, generarme esa confianza, esa cosa de actuar, de ser otra mujer dentro de mi personalidad, pero bueno, poder interpretar otras personas. Y eso empecé a estudiar, te diré que en el liceo, 13 años más o menos, y fui a lo de Jorge Triador. Y después entré en la Facultad de Derecho, o sea que también estudié una carrera, hice toda la licenciatura en Relaciones Internacionales, y el último año se me dio por decir, bueno, en vez de dar este trimestre, dar las materias, me iba a Buenos Aires a estudiar instructorado, que me gustaba un montón la actividad física y las clases de gimnasia. Yo viví todo ese furor de Viviana y Pilar, que capaz, no sé, se acuerdan, ¿no? Claro. Bueno, a veces me pasa que hablo con gente más joven, Viviana y Pilar, y tengo que explicar quiénes eran. Pero bueno, eran mujeres de las primeras que dieron gimnasia en la televisión y hacían eventos grandes en la Rambla. Ellas y otros tantos, ¿no? Y bueno, y a mí me fascinaba. Yo era alumna ahí en 21 de septiembre de Rosario, a quien es mi amiga hoy por hoy, la adoro. Y siempre la veía, viste, con una vida como súper divertida, alegre, rodeada de mujeres. Siempre me encantó la música. Entonces, bueno, unía un montón de pasiones, también el dar clase. Y bueno, y después de que estudié en Buenos Aires, terminé de dar algunas cosas por la computadora, ¿no? Ay, qué avanzada Sí, que era. claro. No, Sí. terminé de dar algunos parciales. Bueno, no era tan chica, ya tenía 20 años, un poquito más inclusive. Bueno, ahí enseguida del Nautilus. Del Nautilus. Fue profesora mía. Profesora de ella. De hecho, Qué cuando la vi en la genial. televisión digo, ay, Alejandra Rey era alumna del Nauti. Por mi gran amiga Lili Sosa, que es profesora de Divina. tenis de ahí hace más de 30 años, me dijo, venite a dar unas suplencias.
que estoy segura que van a estar todos encantados con tu personalidad. Y así fue. Fui a dar una semana, una suplencia y después terminé 20 años trabajando, 20. Terminé renunciando pues ya no podía más, pero porque, viste, siempre tenía alguna hora para seguir yendo. Y bueno, y empecé con 3 horas semanales y terminé con 20 y pico de horas semanales, todo el día dando clase. La carrera no la terminé, no di los últimos exámenes. ¿Pero qué no diste? ¿2 exámenes? No, eran como 8. Yo te pongo a darlos ahora, mirá. Eran como 8 que eran los de cuarto y me quedó ahí, pero bueno, fue igual un placer ir a Ludelar y también todos esos años siempre le digo a la gente que a veces dice, estoy por terminar de bachiller, ¿qué hago? Le digo, estudia. Siempre, nunca va a ser... Siempre nunca va a caer en saco vacío. Exacto, o sea, vos estudiás, seguí una carrera. Y seguí estudiando toda la vida. Siempre, Toda la vida. siempre. Y bueno, de hecho, uno se sigue preparando, sigue dando cursos. Y bueno, después vino el profesorado de yoga. Y bueno, me seguí preparando en esa área, tanto como en teatro. Quiero recalcar que Cata fue de aquellas personas que en pandemia, ¿verdad? Tuvo la solidaridad, porque yo me prendía sus clases por Zoom, de gimnasia, de higiene de columna. Sí. Era una alegría verla cuando estábamos todavía encerrados. Claro. Ella con esa energía, con esa buena onda. Me divertí un montón. Regalando sus clases a tal hora, tal día, todo, creo que todos los días. Pero en dabas. 3 meses todos los días a las 10 de la mañana. Días. Esa generosidad de hacerlo. Pero viste cómo la vida te compensa, porque de verdad que a mí se venía la culpa, se cayó la culpa, íbamos a esperar que las cosas estuvieran mejor. Aparecieron otros programas, como el de Manuela y Pablito, tratando de hablar, viste, de acompañar a la gente en sus casas. Bueno, entonces como que ahí me quedé con las chicas, ¿no? Que bueno, que yo digo que menos mal, estuve con mis hijas encerrada en pandemia, mientras Fede sí no se le cortaron los trabajos. Y yo creo que a la semana fue un 14, me acuerdo, un sábado 14 de marzo, que me desperté y dije, ¿saben qué? Voy a dar clases todos los días a partir del sábado que viene. Y así fue. Y el día que terminé la última clase de los 3 meses, lloré a mares, como si estuviera despidiendo a un novio en el puerto, no sé. No podía más, porque para mí fue súper significativo. Sí. Porque tenía cada uno quería dar lo que uno No, podía. no, era la forma de Pero no es apoyar. que había que comprometerse todos los días a la misma hora. Pero era, así como me fue el llegaban momento, mensajes claro. hermosos y reveladores y todo, yo les decía, a mí me alegraron estos 3 meses de pandemia, porque después de los 3 meses, convengamos que la vida empezó a rodar un poco más. Empezaba a abrirse, sin Pero duda. de verdad que hasta para mis hijas, ellas empezaban el Zoom y yo empezaba mi clase y eran unas corridas y los palos para acá y los palos... Y mirá lo que es la vida también. Al yo hacer ese voto como de responsabilidad y de compromiso, aparecieron marcas a pedirme que hiciera clases para sus plataformas. Me acuerdo también. Me generé, pero sí. no estaba ni en los planes. Claro, pero como una cosa, ¿no? Como una abrió cosa, otra. viste, es nada, todo un aprendizaje. Exacto. La Qué verdad, divino. todo un Yo tengo unos aprendizaje. recuerdos fabulosos. Doctora, ¿a usted le llamaba la atención algo sobre la maternidad de Cata? Ya. A ver. Sí, Ya. porque estuvimos averiguando Sí. que tú primero no querías ser madre. O sea, No. no era un proyecto en tu vida ser madre. No. Y después resultaste una madraza. ¿Y Sí, cómo fue bueno, ese cambio? eso creo que es instintivo, orgánico, natural. Y cuando uno tiene referencias, mi madre nació para ser mamá. Al contrario de mí, mi mamá nació para ser mamá. Entonces, bueno, creo que con los ejemplos, mis abuelas, qué sé yo, es bastante, te aflora, ¿no? No, pero me pasó que en mi primer matrimonio, que estuve muchos años, y me casé en el 2001 y estuvimos como 14 años juntos, apelamos mucho a nuestra libertad y mucho al campo y mucho a viajar y como de verdad que yo lo pensaba como postergándolo. Pero cuando me separo, cuando me divorcio, entendí que si no era con él, tal vez no era, porque éramos una pareja tan estable, viste, tantos años juntos, yo tenía 18 años. Entonces dije, bueno, no me podía ni imaginar planificar mi vida con otra persona que no fuera él, y por otro lado, personalmente, no tenía ningún tipo de deseo de tener una familia en ese momento. Pensé, me voy a dedicar a esto que a mí siempre me encantó, voy a viajar, voy a ver, por algo también quise seguir esa carrera, yo me imaginaba Relaciones viviendo en el exterior. Claro. Entonces dije, ya está, mi vida es así. Pero bueno, apareció Día Perfecto y apareció Federico. Federico nació para ser padre y cuando empezamos a salir enseguida me No, dijo... a mí me encanta cómo te lo planteó. Ay, Federico es tan de más. Y Fede me dice, bueno, y él tenía a Juaco y a Flo divinos, él también, un hombre con una vida como la mía, clásica, ¿no? En todo sentido, como visualizándose, viste, casado, con hijos. Pero bueno, en ese momento para mí había sido un mojón. Y yo ya estaba separada hace tiempazo, como 3, 4 años.
Y me dice, no, pero ¿cómo que no vas a querer ser madre? ¡Qué desilusión! Claro. Digo, bueno, pero pará, ¿cómo que desilusión? O sea, dejemos, o sea, hacía 2 días, no éramos, porque éramos muy amigos también, esas amistades que se transforman, ¿no? Con el tiempo. Y yo ahí me agarré un susto y digo, no, pero yo no sé si quiero, realmente no sé si quiero. Pero bueno, viste, empezó a generarse esa relación, yo una mujer más grande, ¿no? Con capaz, no sé, con otras sensibilidades, y bueno, y se dio. Creo que el primer día que me dijo, bueno, ¿sabes qué? No nos habíamos casado todavía, no nos cuidemos y vemos. Y el no nos cuidemos y vemos, que nunca me ha llevado ni un susto en mi vida, o sea, 14 años de relación, fue estar embarazada y cuando vi el test lo miro y le digo, ¿qué hiciste? O sea, literal. ¿Qué hiciste? Claro, y él se reía, me dice, sos insólita, estás enojada. Y le digo, bueno, es que no sé si yo quería. No, viste, le quería mandar tipo el bardo, ¿no? Esto es tuyo. Claro, ahora no soy responsable. Claro, no, fue tremendo. Qué genial, nada, qué genial. no puede haber, a ver, la vida no puede haber sido más generosa. Federico es un tipo increíble en todo punto de vista, yo siempre lo digo. Como hijo, como compañero de trabajo, como amigo, como padre, como ex marido. Mira, Federico es un 10 en todo. Qué bueno. ¿Cuántos años van juntos ya, Cata? Y 14. 14 años. 14 años. Tenemos un bueno, y tienen esas 2 hijas divinas, también están las hijas de Fede, sí, bueno, toda una familia ensamblada muy hermosa. Linda. Y ay, qué poco tiempo nos queda con todas Pero las tenemos preguntas que hablar del teatro. Tenemos que hablar del teatro. Es muy corta la nota. A ver, el señor por productor, ¿qué nombre tenemos que apelar? Es tremendo, es recortito. Es tremendo, escuchame, estamos recién empezando, ¿verdad? No, Mariana, vamos a pasarle un parte a Mariana. Hablamos mucho. Bueno, nosotros. decíamos que sos una mujer muy activa, Sí, siempre sí. con proyectos, siempre Sí. o haciendo televisión, o haciendo esto, o Sí. haciendo teatro, o subiéndote del escenario, bajándote del Sí. carnaval, que nunca parás. No. En este caso, ahora tenés proyectado 2 obras de teatro Sí, que están exactamente, impresionantes. exactamente. En julio y en agosto se van a Esto estrenar. lo digo, la verdad que no es para sacar tiempo porque falta un poquitito de tiempo todavía para que se estrenen, pero sí, este año ya empecé el año con estos 2 proyectos que ya estaban como cerrados. Uno es Vacaciones de Julio, que lo que más me gusta es que nunca hice teatro infantil, nunca hice musicales, que yo amo los musicales. Qué divino. Se llama Lucy en el cielo con diamantes. En homenaje a los Beatles. Ahí está, un musical de los Beatles con canciones en inglés espectaculares, por Clarita, que fue la voz, que fue un boom en la voz, y por Carlos Rompani también, son parte de los protagonistas, Fede Longo, bueno, hay muchos más. Es una obra familiar para las Una vacaciones obra de invierno, súper familiar ¿verdad? que ellos, parte del equipo la ha hecho hace 10 años y están súper conmovidos de volverla a hacer porque es espectacular. Tenemos a nuestro director en España, hacemos los ensayos por Zoom, bueno, todo es espectacular, no voy a nombrar a más gente porque me voy a olvidar de alguien, pero se vienen Vacaciones de Julio en el notariado. Perfecto. Eso es lo primero. Ya lo agendamos. Ya está. Una obra, la verdad, un biscuit. Y después, agosto, un poquito más, se viene Paranormales con la producción de Dieguito Sorondo. Es una obra impresionante. Dura, ¿no? Muy dura, pero en tono clave de humor. Es lo mismo que nos pasó en Bajo Terapia. Es clave de humor toda la obra, es muy divertida. Lo que pasa, no es tan divertido, pero uno se ríe porque es incómodo. Es un colegio, una directora, unos Es la padres. risa nerviosa. Exacto, que se van a quejar de un chico que como que no pega con el Claro, corriente. como que con discriminan a un chico diferente. Exactamente. Y después todo se da vuelta. Es Bien. el mismo director que Bajo Terapia, por eso realmente Bajo Terapia fue un boom el año Exacto. pasado y la recomiendo. El libreto es espectacular, es un Y está muy buen Adriana guión. Silva trabajando Está con Adrianita ustedes, como que le mandamos un directora. beso enorme. Divino. Y este año no es Leo Lorenzo mi marido, es Coco Echagüe mi marido. Paso de mano en mano. Vos no te aburrís. No me aburro. No me aburro. Cata, y para ir terminando, mientras tenemos un regalito para Claro darle. que sí, menos mal que te Gracias. Si te decimos salud y bienestar, vos que Sí. sos una mujer tan informada, Brioso tan para ti. activa, Muchas gracias a la familia Brioso. que has dedicado tantos años de tu vida también a la educación física hasta el día de hoy. Sí. Bueno, si yo te digo salud y bienestar, Sí. Cata, Sí. ¿qué cosas son importantes para vos? ¿En qué te cuidás? ¿En qué te estás cuidando ahora para ir terminando así como Me una gusta la vida reflexión sana, final? me gusta la vida sana en general. Cuando digo vida sana es hacer ejercicio en lo posible diariamente. A esta edad que estoy en las gateras de cumplir 50 en unos años, en unos poquitos años, hacer musculación, hacer trabajo de musculación, hacer mucha higiene de columna. A mí me gusta hacer laxa, me gusta, yo siempre digo, todo lo que me quite a mí después, tener que pedirle a mi familia cosas en mi adultez, lo voy a hacer. Todo lo que te quite libertad, nosotros ya tenemos que pensarlo. Entonces me gusta mucho hacer clases de estiramiento, de stretching y musculación. Después todo lo cardiovascular me encanta porque a mí me gusta, todavía tengo resistencia en las rodillas, tengo resistencia física en lo cardiovascular, pero convengamos que cualquier mujer a esta edad, Priorizar musculación. pesas, Exacto. totalmente. Sí. Y la Sí. comida, siempre tengo un debe, siempre como un poco más de lo que debería,
pero es comida sana, o sea, yo no es que me como la milanga con fritas, no. Pero me encanta comer, soy súper sibarita, cocino, me gusta ir a comer afuera. ¿Quién no? Sí. Pero siempre digo, hay veces que capaz preferiría estar un poquito más delgada, pero sobre todo, siempre rescato, mi seguridad no pasa por mi peso, jamás pasó por mi peso, mi seguridad pasa por otro lado. Y tengo un normo peso siempre. Puedo estar un poco más gorda, un poco más flaca, pero yo sé que estoy dentro de los cánones. Y que está ese es saludable. saludable. Claro. Entonces, después si el bikini no me queda tan lindo como preferiría, bueno, es una cosa totalmente estética, me la banco porque me encanta comer rico, pero siempre valorizo eso, de que cada uno tenga la capacidad de decir, yo elijo esto en mi vida y indefectiblemente alguna cosa tenés que desatender. Pero mientras te hagas feliz, cada uno tiene que perseguir su 100%. No importa, ninguno es igual al del otro. Excelente, Cata, palabra muchísimas sabia. gracias. Bueno, nos despedimos. Cata, muchas gracias por habernos acompañado. Tenemos que invitarte de nuevo próximamente. Aquí estaré. Para Nos seguir vamos hablando. despidiendo y nos reencontramos el próximo sábado en el 10. El canal uruguayo. Chao.